Buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y bienvenidos a Bodegas Argüeso, en esta segunda jornada del 10º Foro Sanlúcar y los Océanos. Les rogaría que pusieran sus teléfonos en silencio para que no interfieran en el desarrollo del acto. ¿Vale? Muchas gracias. Antes de comenzar el acto que hoy nos trae a este magnífico escenario, para los sentidos me van a permitir pediros un minuto de silencio en señal de respeto y consideración a nuestra paisana Mercedes Raposo García, vilmente asesinada por su pareja en Sevilla el pasado domingo y como muestra de rechazo a tanta violencia de género ejercida de manera mayoritaria sobre las mujeres. Si queréis, nos ponemos de pie y mostramos. Muchas gracias. Ahora, hay 10 minutos, 15 minutos, tú eres el que marca. Bien, muchas gracias. Entrando ya en materia, tengo que comenzar, como no puede ser de otra manera, agradeciendo al anfitrión de Bodegas Argüeso, a Paco Yuste, que una vez más nos acoge en esta su casa, que para mayor seña fue el convento, como todos sabemos, de los monjes dominicos, ¿no? Agradecimiento que hago extensivo a mis compañeros Enrique Román, presidente, y a Isabel, coordinadora de estos Foros Sanlúcar y los Océanos, por el empeño y el trabajo realizado para que podamos seguir disfrutando de estas ponencias o conferencias de tan altísimo nivel, ¿no? Y, por supuesto, nuestro más sincero agradecimiento a nuestro invitado y protagonista de esta tarde-noche, y esperemos que buen amigo en el futuro, Javier Santamarta del Pozo. Buenas noches y bienvenido de nuevo a Sanlúcar, Javier. Bueno, Javier es divulgador histórico, escritor, periodista, politólogo, con capacidad investigadora reconocida tras haber realizado y superado con sobresaliente los cursos de doctorado. Licenciado, tenéis que tener un poquito de paciencia, ¿vale? Y espero ocupar pocos minutos, pero es que el currículum de Javier es... Bueno, ya sé que no es necesario, pero bueno, para que... Divulgador en ciencias políticas y sociológicas y sociología, especializado en ciencias políticas con estudios internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en NOA, especialidad en ayuda internacional humanitaria, tras pasar por las universidades de Oxford, Deusto y Católica Lovaina, donde se especializó en geopolítica. Es diploma en planeamiento de operaciones de paz del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, profesor de Política Exterior de España en la UNIE Universidad, profesor invitado en el Centro Superior de Estudios de Defensa Nacional, en las Academias General Militar de Zaragoza y de Caballería en Valladolid. Fue coordinador y profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado del curso de especialistas de Cooperación y Acción Humanitaria, colaborador en varios medios de comunicación, articulista en el diario ABC con tribuna propia, Notas del Espía Mayor, analista político Sin Complejos en Es.Radio, invitado habitual de la cadena SER, así como en el canal 24 Horas de Radio Televisión Española con Javier Forte. Fue columnista en el diario digital Voz Populi, también El Liberal con su divulgación Divulgando qué es historia. Ha publicado eventualmente en el diario El Mundo, colaborador en Es.Radio en el programa Estamos de fin de semana. Ha hecho colaboraciones y entrevistas puntuales en Onda Cero, la COPE, la cadena SER, Radio Inter, SER Aragón,
Canal Extremadura, ha sido asesor en el Parlamento Europeo para el Partido Popular Europeo, ha realizado labores de comunicación y relaciones con empresas y grupos y lobby, es experto en la Comisión Europea, ha trabajado en las oficinas humanitarias de la Comunidad Europea en Bruselas para la crisis de Sudán y como enlace en el equipo internacional operando en Grandes Lagos, habiendo estado destinado como tal experto sobre el terreno en Yugoslavia, lo que hoy es Serbia y Montenegro. Ha sido jefe de misión en varias ONG sobre el terreno y colaborador de Cruz Roja Española. Director del Departamento de Gestión de Proyectos de la Fundación José Ortega Gasset en Administración Pública, tanto en México, Santo Domingo, Paraguay, Bolivia, El Salvador, siendo enlace y negociando en Washington con el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo entre los años 2000 y 2004. Ha sido asesor del Observatorio de Seguridad y Defensa del Mediterráneo del Ministerio de Defensa en Barcelona en los años 2006 y 2007. Y ya queda poco. Ha dado conferencias en inglés sobre gestión de crisis en actos realizados junto con la Escuela de Economía en Londres. Entre las distinciones recibidas ha sido concedida la medalla de la Comunidad Europea por su labor en Croacia y Bosnia-Herzegovina, medalla de la Cruz Roja de Montenegro, distinción de agradecimiento del Gobierno de Croacia, agradecimiento del Gobierno interino de Naciones Unidas en Kosovo, mención en el libro de honor de la Agrupación Táctica Galicia y mención de honor y agradecimiento de las agrupaciones tácticas Aragón, ambas de estas agrupaciones destinadas en su momento en Kosovo. Entre las publicaciones especializadas caben destacar la dirección del libro y cooperación entre lo civil y lo militar. Su primer ensayo histórico en 2017 fue «Siempre tuvimos héroes», la aportación de España al humanitarismo. En noviembre del 2018 publica «Siempre estuvieron ellas», en Galería Histórica de Hispanas Memorables. En junio del 2021 sale su mayor éxito de venta, Fake News del Imperio Español, y su último libro ha sido Eso no estaba en mi libro en la Primera República Española, con la editorial Almuzara, ¿no?, en 2023. Suma más de 20 ediciones de todos estos libros citados. Cuenta también con un diploma en protocolo y ceremonia otorgado por la Cámara de Comercio de Madrid. Es coordinador y promotor de las exitosas y reconocidas jornadas sobre la leyenda negra, con 6 ediciones ya y la 7ª prevista para los días 27 y 28 de septiembre en San Lorenzo del Escorial. Y como colofón, un dato que creo que llena de orgullo a cualquiera, y seguro que no iba a ser menos para Javier, fue nombrado y ha sido pregonero de las fiestas patronales de San Lorenzo del Escorial en 2025. Después de toda esta retahíla me quedo casi sin palabras y las últimas son para decirle a Javier muchas gracias de nuevo, enhorabuena y tienes la palabra. Pues muchas gracias, Antonio. El problema de todas estas cosas es que el papel lo aguanta todo y, sobre todo, que las expectativas luego van a ser peor, con lo cual, en fin, no hagan caso a las cosas estas. Hombre, uno no es un político, no tiene por qué inflar el currículum, pero qué sé yo ya ni me acuerdo de la mitad de las cosas, pero han debido de ocurrir. En cualquier caso, lo más importante yo creo que es eso, es el poder llegar a tanta gente, hacer una divulgación histórica de rigor y, sobre todo, sabiendo, por ejemplo, en el día de hoy, que ya no es para mí un lujo haber venido a Sanlúcar de Barrameda y, por cierto, estar muriéndome ahora mismo de calor. Vengo de San Lorenzo del Escorial. Esta mañana hacía un frío de narices cuando bajaba. Sí, me la voy a quitar, o sea, me la voy a quitar porque es que esto no es normal, o sea, lamentable. Es más, incluso, es que yo lo siento, pero yo me voy a poner de pie porque ahí atrás no ven un pimiento. O sea, a ver, que no me cargue el cacharrico. Yo lo siento, yo me pongo de pie. Yo me pongo de pie mira qué majos hay atrás, por Dios. O sea, y así me ven la camiseta. Sé que es Sevilla, ya lo sé que es Sevilla. Estamos en Sanlúcar, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Nadie es perfecto, pero no hay que picarse con ese tipo de cosas, porque es el gran problema que siempre hemos tenido en España, que andamos a la gresca entre nosotros mismos. Entonces, claro, llegan los ingleses, a los cuales admiro, malditos perros ingleses. No hay ningún inglés en la sala, ¿no? Bien, lo digo para sabemos si vamos ganando amigos. A unos que habrán venido a la parroquia de San Jorge despistados y se les echa. Pero
Pero es verdad, son muy buenos los tíos, son magníficos. Mientras que nosotros estamos, efectivamente, dándonos castañas entre unos y otros, entre, pues eso, entre aquí, la primera circunnavegación del mundo, ¿dónde fue? Que si empieza en Sanlúcar, que si acaba en Sevilla, que no, que antes llegaron aquí. La primera circunnavegación del mundo la hizo Francis Drake. Así lo dicen los ingleses. Y se quedan tan anchos. Y son muy buenos. Y entonces, ¿qué hicieron ellos? Una moneda. First to whatever. Que fueron ellos. Y ponen ahí a Drake haciendo la primera circunnavegación. Cuando les dices, oiga, mire que no. Que es que unas décadas antes ya la había dado, en fin, no solamente ya Elcano y Urdaneta, y en fin. No. Es que nos referimos al primer comandante que hizo la primera vuelta al mundo. Que va por grados también esto, o sea, que tiene que ser el primer capitán, el primer comandante, el primer cocinero, no sé, o sea, aquí estamos. Les da igual, son buenísimos, ellos se saben vender muy bien. Magnífico, o sea, cuando estamos siempre diciendo, claro, es que esto de la leyenda negra es que es un problema porque esto ha sido obra de los ingleses, obra de los holandeses, obra de los franceses, obra de nosotros mismos. Nosotros mismos hemos dejado de lado nuestra historia. Cuando ha estado la semana pasada Tomás Mazón. Tomás Mazón es una persona excepcional. No es historiador y además es ingeniero, pero es un tío que se ha puesto a trabajar a donde los historiadores no habían llegado. Y cuando llegó el centenario, hace unos años, hace poquitos años, pues estaba preparando todo para el centenario, hasta que llega el gobierno de España y dice, no, vamos a hacer un informe, vamos a pedir un contrainforme al que había hecho la propia Real Academia de la Historia, para ver si verdaderamente esto hay que celebrarlo o no. ¿Cómo que sí, esto hay que celebrarlo? Sí, porque no queda claro si es una gesta española, ya que España no existía en aquel momento. Por favor, empiezan a abrir ya las botellas de vino, vamos a ir repartiendo un poquito de vino, porque aquí o nos damos al alcohol o esto no se aguanta. Pero bueno, no sé, pero entonces... no, y no es broma, Carmen Calvo, vicepresidenta al efecto en aquel momento, pues le pide a un prestigioso politólogo, bueno, es historiador, aunque también hace Álvarez Junco, y entonces sale que diciendo, como efectivamente en aquella época no se podía decir que España existiera, y no puede ser que una gesta española, ya que no, España como tal no había. Entonces no hacía falta celebrarla. Los portugueses, que por cierto eran los que estaban todo el rato torpedeando la empresa, ¿qué hicieron? Pedir a la UNESCO el reconocimiento por parte de esa empresa portuguesa. Pero si ustedes estuvieran... No, portugués, esto es portugués. Esto es un morro tremendo. O sea, no, lo hacen bien. Somos nosotros los que somos idiotas. O sea, no viene el MI6 a decirnos y tal. No, esto es una... Estoy seguramente que la anglosfera está intentando hacernos un boicot, que nos boicoteamos nosotros mismos, que somos así de tontos. Que esto fue hace unos añitos. Recuerdo año 92. Quinto centenario, ¿para qué las pisas? Nombran comisario al famoso Yáñez, que se le decía al pobre hombre que era un poco gafe porque se le hundía la nave Victoria, se le hundían las cosas en Sevilla. Bueno, primera de las cosas de primeras declaraciones públicas, bueno, que quede claro que no vamos a celebrar un genocidio. Hombre, si ya nos podemos diciendo que hacemos genocidios, pues vamos a ir mal. Vamos a ir mal. Ya estamos pidiendo una especie de excusa, de no reconocimiento de parte. Hace los mismos años que con el aniversario del Elcano. Conquista de México, de Tenochtitlán y el inicio de Nuevo México. Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. No, es que es un tema delicado y no queremos molestar a nadie. Ya, pero si es que no es que molestemos a nadie, es que es nuestra historia. No, pero esta semana, desembarco de Alhucemas, centenario. 100 años del desembarco de Alhucemas, el primer desembarco aeronaval que se estudia todavía en Sandhurst, en Londres, en la escuela militar más importante del Reino Unido, y que Eisenhower lo estudiaría para el día D. Que nos hemos visto películas del día D. Yo ya estoy de ver a Tom Hanks desembarcando ya en Normandía, ya me da pena el pobre chaval, por Dios, mira, chico, pues ya sabes que te van a matar, no, vete para allá. O sea, bueno, pues todas las películas del mundo mundial. Nosotros ni hemos celebrado el centenario, porque no queríamos molestar. Si es que nos molestamos a nosotros mismos, porque, insisto, nos boicoteamos, no hay nadie detrás intentando que eso que esa leyenda negra, que evidentemente fue real, porque fue propaganda. La propaganda está ahí, siempre ha sido la propaganda para intentar que, pues hombre, ir contra la más importante en aquel momento. No sé, en ese momento España, tras la Reconquista,
que ahora tampoco se puede hacer reconquista, no, estamos un poco todos muy tontos, de verdad. O sea, claro, los portugueses que han presuntamente reconquistado lo que no era reconquistable, pues claro, ellos siguen, que era la idea también de Isabel la Católica y de Fernando, seguir hacia el Magreb, seguir hacia África. La idea, evidentemente, era recuperar toda esa parte del Mediterráneo, que había sido parte del Imperio de Roma, que era la Tingitania, todo. Bueno, pues, claro, ellos acaban ante los portugueses y, bueno, pues no se tiran al Mediterráneo porque les pilla un poquito así a trasmano con el estrecho y entonces se tiran hacia África y empiezan un poco lo que es la ruta, la famosa ruta hacia el Maluco. Ellos van costeando, o sea, navegan bien, pero son un poquito acojonaicos. O sea, van así un poquito haciendo, por ningún portugués en las... Yo digo por a ver con cuántos me voy metiendo hoy en el día de hoy, salgo yo. Pero eso, van bordeando, van costeando y tal, Cabo Verde, Gabón y tal, pero no se van mucho de la costa. Y así a lo tonto, pues llegan al otro lado. Claro, cuando de pronto da la cosa esta de decir, bueno, pues que nosotros también queremos especias, pero por ahí no se puede. Pues vamos por aquí en medio, hombre, que eso... Tú tira para allá, que ya veremos dónde llegamos. Vale, se hace lo del descubrimiento de América, que ni se iba a descubrir América ni nada, pero es verdad, nos encontramos con algo en medio y empieza un nuevo mundo del cual, pues, efectivamente, parece ser que hay que estar permanentemente pidiendo perdón por el genocidio, un genocidio malísimo, porque genocidiamos fatal, porque luego está lleno de gente, o sea, diciendo, bueno, para haber genocidiado, vamos, hay más gente aquí en América, y además encima aborígenes y todo el tema, es una cosa rarísima, o sea, nos dedicamos a empezar a hacer rutas comerciales, pero para robar el oro. Pero qué oro, si de hecho la mayoría, y del Quinto Real y todo lo que está establecido, se hace ¿para qué? Para crear en aquellas tierras riqueza. Porque la idea no era, efectivamente, como hacían ingleses, holandeses, portugueses, quedarse en la costa. O sea, los ingleses también nos siguen, que pesados. O sea, los ingleses han sido siempre un poco cansinos, siempre han estado, para citar un clásico, como el Visirius no Gut, o sea, querían ser califa en lugar del califa. Ellos querían ser lo que hacíamos los españoles, pero siempre detrás, siempre jorobando. Pero ellos se quedan eso, llegan ahí a las costas de lo que es Nueva Inglaterra, que lo llaman las costas de Virginia en honor a la Reina Virgen. Anda, que también, la Reina Virgen. Bueno, pues, ¿y dónde se quedan? Ahí. ¿Y hasta cuándo se quedan? Para siempre. Las 13 colonias, ahí. Pero vétete un poquito para adentro, no. Están los indios. Me da un asco, o sea, tremenda. Pero sí, luego te montan todo el tema de la Roca de Plymouth, los peregrinos, el Día de Acción de Gracias. Pues es que ya nosotros ya habíamos hecho la Acción de Gracias. Yo la había hecho... con lo que era cuando se monta en San Agustín un tío de Avilés. Y ya habíamos, porque bueno, habíamos intentado, pues diciendo, oiga, si esta parte es nuestra, el famoso Tratado de Tordesillas, cuando en un momento dado es verdad que españoles y portugueses nos ponemos chulos y decimos, mira, esta parte para ti, de aquí a oeste para ti, de aquí a este para acá. El rey de Francia dice, bueno, ¿quién les ha dicho Dios a los españoles que se pueden repartir el mundo? Y dice, sí, callado, o sea, quieto ahí. O sea, y de hecho, cuando los franceses intentan llegar ahí es cuando efectivamente se funda San Agustín, porque Felipe II dice, a ver, los hugonotes esos fuera. Era un momento dado de poderío. Entonces, ¿qué va a haber? Pues una leyenda negra, vamos, una propaganda. ¿Contra quién? Pues no va a ser contra San Marino. O sea, ¿por qué, por ejemplo, el Real Madrid cae tan mal? Porque es potente, llevamos 15 Copas de Europa, lo siento, pero no va a haber una leyenda negra contra la cultural leonesa. O sea, la cultural leonesa, pues cae bien. ¿Por qué? Porque no hay villarato con la cultural leonesa. ¿El Bar le va a mirar algo a la cultural leonesa? No, le da igual. O sea, siempre va a ser con el poderoso. Bueno, si hay alguien del Barça, venga, lo aceptamos, venga. Pero no, es normal, es lógico. O sea, nadie se mete con San Marino. No sabemos ni siquiera dónde está San Marino, está en Italia, ahí en medio, y es la república más antigua del mundo, no es la española, no, es San Marino, es la república más antigua que existe hoy en día. Pues muy bien, pues San Marino, pues vale, o sea, esto saldrá bien en algún crucigrama. Nadie va a hacer una leyenda negra, pero nosotros somos potentes. Entonces empieza, pues todo, claro, surge además la imprenta, y con la imprenta las hojas volanderas. La gente leer no leía, como ahora. Pero todo el mundo leía y veía los memes en el WhatsApp.
como ahora. Lo que pasa es que no había WhatsApp, pero había tabernas, y ahí todo el mundo se pasaba a la sexta, donde se veía al duque de Alba comiéndose los niños vivos, como un bocadillo de calamares, pero una cosa así, pero con niños. No, broma, es que es muy grabado, además, se puede ver, en donde se está viendo ahí, pues efectivamente, comiéndoselo a bocados el duque de Alba, desde luego, hasta hace no tanto, pues siempre se decía ahí en los Países Bajos, en Holanda, en fin, en lo que es a los niños, pues, cuidado que viene el duque de Alba. Ya no sabían por qué, pero bueno, son esas cosas que se han quedado ahí. Eso sí, luego, por ejemplo, en Bruselas, si alguna vez van, se encontrarán que una vez al año hacen una fiesta, el Omengang, que es algo así como el Gran Paseo, bueno, es que es una palabra flamenca un poquito rara. Por cierto, que ya saben que lo de flamenco viene porque yo, si me veo que me van... No, pero es que soy yo así. Es que me hace mucha gracia, porque antes hemos estado hablando de lo del flamenco, y el flamenco realmente no se llamaba así hasta que llegó Carlos I a España, y entonces le hicieron unas fiestas. Y entonces decían que tenían que bailarle al flamenco, porque era de Flandes. Y entonces algunas de las zarabandas y del tema, entonces se quedaron con el nombre de flamenco porque era ir a bailarle al flamenco, que era Carlos I. Bien, esto es conocimiento inútil, no me digan ustedes porque lo sé, no lo tengo yo tampoco ni idea. Yo la verdad que ya tampoco lo sé dónde lo habré leído, pero bueno. El caso es que, claro, pues en aquel momento dado, con todo ese tipo de hojas volanderas que se llamaban, de esas imágenes, bueno, pues todo lo peor que se le pudiera a uno imaginar que pudiera hacer un español, un cristiano, pues, evidentemente, imaginado, si ahora mismo nos tragamos cualquier cosa que nos llegue por el WhatsApp y cualquier meme, imagínense hace 500 años que no tenían ni idea de muchas cosas. Hay un libro muy bueno de Melquiades Prieto que se llama La guerra de papel. Es un libro de un tamaño grande, les recomiendo a alguien, que está ahí todos esos dibujos de la época de Theodore de Bry, gente que no jamás fueron, que muchos se basaron efectivamente en un dominico que vivió aquí. Maldito fantasma de Bartolomé de las Casas, que estuve aquí viviendo un ratico. Y es verdad que al hombre le liaron. O sea, este hombre que había estado, es verdad, que en América y había sido además encomendero, pues vio parte también de las salvajadas que se hacían, porque se hacían. O sea, negar también que, claro, que por supuesto las conquistas no se hicieron, o sea, en plan regalando chuches ni esas cosas, ¿no? Como algunos presuntos hispanistas van diciendo, dicen, no, fuimos ahí a parar un genocidio. Yo, sí, con los cascos azules, íbamos con el morrión todo vestido de azul y con mandato de Naciones Unidas, no puñetas. Íbamos a por las especias, íbamos a buscar, oye, tierras, riquezas, es normal que fuéramos a buscarles. Era lo lógico, era, bueno, también en la época, lo que pasa es que es verdad que luego va a haber una diferencia con el tiempo. Pero claro, cuando de pronto se produce, y se va a producir por otro dominico, Montesinos, el famoso grito de Montesinos, delante de los Colón y ahí en República Dominicana, pues se va a venir aquí para decir, oye, aquí se están haciendo unas barbaridades tremendas. Es verdad que incluso Bartolomé de las Casas al principio dice, yo creo que en vez de maltratar a los indios, que son nuestros inditos, mejor traemos negros, que nos importa tres narices, pero porque en aquel momento dado, pues al negro no le importaba a nadie tres narices, o sea, no había un Black Lives Matter ni puñetas que lo parió, no, o sea, se traen negros, y eso lo dijo el propio Bartolomé en las Casas. Es un cambio de mentalidad, completamente diferente, o sea, que no tiene que ver nada, pero es verdad que eso cambia todo. Claro, él, cuando hace incluso lo que va a decir en las controversias de Valladolid, lo que va a suponer incluso el que Fernando el Católico para la conquista. No se había hecho, eso no ha ocurrido en ningún otro imperio. Tal vez en el Imperio Romano, que ya ves tú, pillaba un poquito atrás mano, cuando Cicerón un poco hacían hacer un planteamiento, pero ese replanteamiento de parar una conquista para ver si verdaderamente se tiene derecho, no se tiene derecho, sacar por ahí las leyes de Burgos, muy al principio del siglo XVI, además con una serie de disposiciones que eran muy avanzadas, incluso donde se establecía que lo que había que pagar a los indios, el tema que luego llega por el testamento de Isabel la Católica de que no se les considere esclavos sino súbditos, lo cual no quiere decir, o sea, que Isabel II también aboliera la esclavitud, no la abole, o sea, porque todavía había esclavitud por tiempo de guerra, o sea, se podía coger, anda que en Málaga, cuando cogieron Málaga precisamente se resistieron, o como en Granada, no se llegó a un acuerdo y se cogieron a todos los musulmanes que había y acabaron como prisioneros de guerra y, por tanto, como esclavos. Tampoco nos pasemos muchas veces porque también caeríamos en la leyenda rosa. Pero es verdad que al menos lo que se hace es que todos esos territorios que van a conformar, lo que hablábamos, un imperio marítimo, porque siempre que se habla de España, los tercios o el imperio español, pero no se habla como un imperio marítimo, ¿no? Parece que nada más fuéramos algo, no sé, eso, que nada más convirtiéramos en tierra y no tenemos ninguna importancia en el mar. No, ya veremos que para nada va a ser así. Entonces, claro, lo que se establece
es lo que incluso va a llegar con Cortés, la idea de que esa tierra firme, que así se llamaba al principio, que no sé, todavía no se llamaba América, pues la llamaba la zona de tierra firme, se acaba convirtiendo en una nueva España. Luego va a ser Nueva Galicia, Andalucía, en fin, va a coger los mismos nombres, pero porque verdaderamente se quiere hacer eso, se quiere buscar algo que sea parte de la corona, no una metrópoli, no, o sea, que haya unos visorreyes, alguien que esté en nombre del rey, que actúe dando justicia y ofreciendo la justicia, en fin, con todo lo que es el planteamiento más pues desde las partidas de Alfonso X el Sabio, que curiosamente muchas tras la independencia iberoamericanas, más bien seguramente la emancipación, más que independencia, pues siguen tomando de las partidas de Alfonso X el Sabio muchas de las basamentas para sus legislaciones, sin ellos muchas veces saberlo, o sea, pero era en lo que estaba basado, porque era el derecho castellano y el que evidentemente se va a llevar a América. Todo esto, pues claro, en un momento dado, y con Bartolomé en las Casas, los holandeses especialmente y otros están ahí muy atentos para ver de qué manera nos pueden meter mano. Y entonces le ofrecen el publicar esa breve relación de la destrucción de las Indias en neerlandés. ¿Qué se hace? ¿Cuál es ahí una de las cosas curiosas que empieza también con la leyenda negra? Que Bartolomé de las Casas está hablando de que las cosas que se hacen es de malos cristianos. Pero no hay un planteamiento de que los españoles, no españoles. Es precisamente con el príncipe Guillermo de Orange el que se cambia y se dice que esto es obra de españoles. O sea, la maldad es obra de españoles, no de malos cristianos. Que puede haber malos y buenos cristianos, españoles o no. No. Eran españoles. Y los españoles eran los que cometían las atrocidades. Y entonces aparecen todas esas imágenes de aperreamientos, de las salvajadas y brutalidades que pueden encontrar, digo, en este libro, pero vamos, en Internet se puede encontrar muy fácilmente Teodor de Bry y se ven esas imágenes. Pero eso empieza a dar y a intentar calar en Europa, que va a pasar también con los tercios, que va a pasar con todo lo que hay. Como se sigue además convirtiendo España en un crecimiento, curiosamente de una manera curiosa, porque la península nunca ha tenido un gran número de habitantes. El gran problema que ha tenido España es que siempre éramos pocos. No había, o sea, gente para intentar incluso dice, no, es que hubo mucha gente que se fue para allá. Bueno, no, hubo la gente que se iba, o sea, pero tampoco podía quedarse esto vacío. Es verdad que incluso era muy habitual el que fueran mujeres, con Cortés van incluso mujeres que están luchando, o sea, aparte de doña Marina, que es un personaje fascinante, es verdad que le dedico un capítulo del libro de Siempre estuvieron ellas, porque fue la primera novohispana, muy maltratada para la historiografía, pero porque luego los nacionalismos y siempre van a buscar mitos fundacionales. Va a ser igual que sea Inglaterra, o que sea México, o que sea cualquiera. Tiene que haber un mito fundacional y siempre es mucho mejor contra un enemigo. Entonces, claro, tienes que buscar un traidor, tienes que crear un poco lo que se llama el relato, en cierta medida. Y es una pena porque esta mujer, que ahora mismo incluso en México se habla del malinchismo, como traidora a México, pero ¿a qué México? Si no existía México. O sea, y además incluso es una cosa curiosísima, es como si en España hubiéramos dicho que nada más somos godos, pero nada más godos, ni romanos, ni árabes, no, godos. Pues esto es igual, han cogido a los mexicas, que además son los últimos que llegan a la zona de Mesoamérica, se olvidan de lo que fue Teotihuacán, se olvidan incluso de los tlaxcaltecas, zapotecas, olmecas, mayas, todo lo que conforma ahora México, y nada más se quedan en los mexicas, o sea, que además fueron un pueblo bastante bestia, o sea, que hizo unas conquistas pues bastante salvaje, pues muy bien, porque insisto, como se hacen las conquistas de sangre y fuego, pero por eso estaban tan hasta las narices, que es por eso cuando se hace esa coalición que ayuda a los 500 desgraciados de Cortés en un principio y que hace un hecho también marítimo muy desconocido, pues siempre, además se piensa que lo de Cortés fue un llegar, pim pam, toma la casita, Moctezuma, venga, me lo cargo, ya está, venga, a destrozar todo. Hombre, no, aquello fueron unos años, fueron muchas luchas, momentos de tensión, de negociación, parece que salía bien, mal, se podía ir a hacer, en un momento o tras la famosa Noche Triste, e incluso tras la breve victoria de Otumba. La verdad es que si los tlaxcaltecas o los que estuvieran por ahí hubieran querido acabar con los españoles o los castellanos o como los queramos denominar, no hubiera quedado nada de aquella aventura. No fue así. Pero bueno, que es que luego eso deriva en que en un momento dado se va a hacer una de las primeras batallas navales en el interior.
en la gran laguna que había de Texcoco, de lo que era de Tenochtitlán, haciendo pues una vizcainada, o sea, esta cosa de español diciendo, oye, ¿y por qué no hacemos unos bergantines y ya los llevamos ahí y hacemos un asedio por mar? Pero va a ser un poco lío. ¿Qué los llevamos, hombre, los bergantines? Oye, pues nada, que cogieron los barcos que se habían ya barrenado, las maderas y todo el tema, será por indios, venga, todo para arriba, y oye, que nos llevamos 13 bergantines en medio de la selva, pasando un volcán, y hacer un asedio marítimo en medio de... Esto no es para hacer una película, porque cuando hacemos una película la cagamos. O sea, por favor, no hagamos películas con el cine español, no, ya lo hicimos con 1898, El cura diséptico, Martín Cerez, un salvaje, una cosa así, no. O sea, hacemos una serie de televisión sobre la ruta del Cano y parece que es Jack Sparrow da la vuelta al mundo. O sea, está el Cano, se ven las primeras estas y están todos en un burdel, que no digo yo que no está bien la cosa, pero que es que no era lo habitual, porque eran gente, además que cuando le preguntan al actor diciendo, no, es que yo pienso que el Cano era de izquierdas y no era católico. Yo, pues menos mal que hizo un Tedeum nada más llegar ahí en Sevilla, pues no sé, debería ser un poco viciosillo, no sé, o sea, pero bueno, tenemos que crear el tema, ¿no? Y ahora mismo, pues acabamos de hablar de Cervantes en la nueva película y lo importante es que es homosexual. ¿Y qué más dará si la daban por la retambufa o no? O sea, digo yo que es Cervantes, o sea, es el padre de la mayor novela de la historia de España. Pues aquí estamos... No, por favor, no hagan películas ni sobre Blas de Lezo ni sobre nada. No, mejor no. Pero qué grandes películas. Hace falta un John Ford, o sea, uno de los de verdad, de los que mienten, de los que salen matando indios y no se les importa tres narices. Pues vale. Pero es que es una pena que con tantas cosas que se han hecho... Claro, cuando estuviera aquí Tomás Mazón, me imagino que aparte que todo lo que hizo además con la ruta del Cano, pues, hablaría de esa expedición maldita de Loaiza, que además es el inicio, o sea, de lo que va a ser algo que no es que nos convierta en imperio marítimo, es que nos convierte en el primer imperio global, que es tomar el Pacífico, que total, charca más, charca menos, o sea, es que ahora lo ves y diciendo, pero serán chalaos, pero tú has visto lo que, oye, que ya sales por aquí y ya miras para adelante diciendo... Venga, va, o sea, pero no, ahora vamos para abajo. Venga, tira. Esto parece que es agua dulce o salada, no sé, esto ¿a dónde vas? Ahí, al río La Plata nos metemos, al río Gallegos, no, que no. Tira por un estrechito, venga, a ver, o sea, que por cierto, luego además eso, todos los estrechos, el estrecho de Oces y tal, pues no, ahora es el de Cabo de Hornos. ¿Por qué? Pues porque le ponen el nombre de un portugués, no el que los descubrió. O sea, esas otras cosas. Claro, la nomenclatura, hemos perdido la batalla, porque es una tontería. O sea, incluso ahora Filipinas quiere quitarse el nombre de Filipinas porque le parece muy colonial. Yo digo, vale, pues tiráis también el niño de Cebú, que tenéis una pasión por el niño de Cebú, también lo tiráis al río si queréis, o sea, no sé, o sea, centrémonos. Pero esta locura lleva a que cuando se llega efectivamente hasta Filipinas, hasta llegar un poco a la idea de las Molucas, pero ya incluso el Maluco, y empezar bueno, esa lucha que hay además... portugueses y españoles pegándonos de tortas, o sea, somos vecinos y nos estábamos pegando de tortas en las antípodas, en otro lado del mundo, para intentar conseguir, claro, unas cargas, una carga que suponía algo increíble. Bueno, lo que se hace es algo más, que es llegar a China. Y, eso es algo de lo que aparte de la expedición de Loaiza, de Jofre de Loaiza, esa expedición maldita, con un personaje también de novela. A ver si hay una novelista bueno aquí que haga una novela sobre Urdaneta, o sea, porque es especial, espectacular ese hombre, o sea, lo de Urdaneta, que además cuando él está muy jovencito y es enrolado la primera vez, es el Cano el que le está ahí enseñando y siendo un poco su tutor, y es el que va a ser finalmente con Legazpi, el viejo Legazpi, que decía con Felipe II, el que dice, no, que vas a ser tú el que vas a conseguir la ruta del tornaviaje, que durante dos siglos, desde 1565, creo recordar que era más o menos, no, 66, más o menos, hasta 1762, que los ingleses, ahí están siempre nuestros amigos ingleses, llegan a Manila a robar todos los mapas de marear, ellos no sabían por dónde iban, pero todos conocemos a James Cook. Qué bueno James Cook. Además hay unos viajes de Cook. Sí, hombre, James Cook. ¿Quién no ha visto Motín a bordo? Cómo vemos a Marlon Brando ahí en Tahití. Cómo vemos y tal, pues no sé, El Hidalgo de los Mares con Gregory Peck. Bueno, esa película, bueno, claro, yo la primera vez que la vi, pues la vi en blanco y negro, claro, en la tele, esa culona que teníamos. Y un día ya la vi en color.
Bueno, cuando sale, atrapan ahí a un barco español, los ingleses, ellos van todos guapetes y tal, todos Master and Commander, ellos, bueno, y tal, Mr. Smith, señor tal, bueno, llamándose, bueno, es una cosa. Y entonces aparecen los españoles. Uno de amarillo, otro de verde, otro de rojo, o sea, de verdad, parece una... Vamos, o sea, en Cádiz hay charangas de estas, ¿cómo se llaman las estas? Como... Eso, vamos, mucho mejor arregladas, o sea, parecen de coña, o sea, bajitos todos con bigotito y tal, o sea, que pasen hablando, o sea, diciendo, y además todavía va y suelta Gregory Peck. Estos mapas no son de fiar, los mapas españoles no son los buenos. Pero si son los únicos con los que sabíais, pero si por aquí no sabíais vosotros ir, si además no sabéis a dónde ibais, si toda esa costa era nuestra, hasta Alaska, que llegamos. Que un poco más, joder, y nos vamos al Polo Norte ya directamente. Nos tuvimos que pagar con los rusos para decir, ¿a dónde vas tú, ruso, quieto, parado, que esto es nuestro? O sea, una cosa de loco, o sea, desde Tierra del Fuego hasta Alaska, pues ahí está, todo eso nuestro. Cuando además incluso se establece la ruta diciendo, oye, pues mira, tontería bajar efectivamente hasta el Cabo de Hornos, pues venga, lo hacemos desde Acapulco, venga, o sea, desde la Puerta de Navidad, desde Acapulco, y empezamos todo lo que es el Galeón de Manila, que además Rafa Codes la semana que viene, además se los animo porque Rafa es una persona también encantadora y su libro es muy fácil de leer, la verdad que es un libro también interesantísimo, porque es que empieza realmente el comercio internacional, o sea, de pronto la dinastía Ming y la dinastía Habsburgo, con Felipe II, llegan a un acuerdo y se empieza, o sea, ya empezamos a traer cosas de los chinos, ya era una cosa normal. Claro, ellos además no tenían plata, la plata la teníamos con las minas de Almadén, con el mercurio fundamental para luego, con las minas del Potosí, empezar y hacer diciendo, oye, mira, no bajamos, ya llegamos a Acapulco, cruzamos por México y continuamos con la ruta de Indias, que la que llevamos precisamente para llegar. Hacemos una cosa tan espectacular que incluso... Y yo esto además lo defiendo mucho porque como madrileño y mesetario, aparte de estarme muriendo ahora mismo y tal, porque es que esto no es humedad, esto, o sea, los que somos de secano, esto no... Si en cualquier momento ven que me caigo, no me den agua, vino, por favor. O sea, claro, cuando de pronto te encuentras en que, por ejemplo, hay algo que yo siempre, de verdad, estoy insistiendo mucho, que cuando pidamos, aunque también aquí hay un sitio que lo damos, un chocolate con churros, le llamemos desayuno imperial. ¿Por qué? Porque los churros y las porras es un invento chino que trajimos con el Galeón de Manila. Es un producto chino. O sea, dicen, nada, mira, coño, esta cosita y tal. Entonces llegamos hasta Acapulco y ahí cogimos el chocolate, que era efectivamente de los mexicas, y trajimos el chocolate y los churros. Es el auténtico desayuno imperial, no me digan que no, por Dios. O sea, es cierto, y aquí no hay leyenda negra, que también somos los culpables de la pizza con piña. Ya que Nápoles también era parte del Imperio Español y trajimos la pizza. La piña la pizza la trajimos de Nápoles y la piña, pues la primera expedición que se hizo científica con Francisco de Toledo la ordenó Felipe II, no tenemos ni idea ni quién es Francisco de Toledo, no tenemos ni puñetera idea, trajo tantas cosas, hizo unos descubrimientos tan grandes que un gran científico como Galileo Galilei dijo, esto es mentira, esto se lo ha inventado. Pero como dice Galileo, claro, conocemos todos a Galileo. Un tío que, por cierto, esa cosa de tirar la cosita desde la Torre de Pisa, ya lo había hecho también un dominico, Domingo de Soto, un segoviano, en la escuela de Salamanca. Lo tenemos ya todo inventado, si es que lo que nos da es pereza, o sea... Nos da pereza decirlo, digo, mira, si lo queréis leer, lo leéis, pero yo no voy a estar con tonterías. Entonces, claro, es una cosa que esto ha llevado a que luego cuando efectivamente los ingleses empiezan a marear por todo lo que es el Pacífico, dicen, ¡ay, qué bonito estas islas y tal! Pues las vamos a llamar las Islas Hawái, pero si hay algún español aquí. De hecho, es que en la Hawái o en Tahití se encontraban restos de morriones, gente que tenía una forma de entender las cosas. Es más, es que incluso había gente que hablaba una especie de pseudoespañol, que se iban quedando y se iban encontrando cosas. Claro, como las Arlemes se pierden, no sabemos si llega a Nueva Zelanda, los otros se tiran para allá. Y Villalobos, Ruiz de Villalobos, diciendo, pues para mí que esto es Australia, pero yo ya no me lío, que yo tengo que ir para... Claro, aquellos están navegando en la completa ignorancia, perdiendo barcos y naves, pero al mismo tiempo también centrando, claro, poníamos los nombres a las islas de los ladrones, islas del tema, da igual, luego venían estos y ahora Islas Marshall, islas no sé qué, que Marshall, pero si estas son las islas de... Nada, que no hay
ni Islas de las Flores ni nada. Les nominaron por completo y entonces parece que efectivamente, sobre todo en la época de James Cook, todo ese se descubre lo que ya estaba más que descubierto. Bueno, es que además pasaban cosas tan curiosas que, como incluso una de las expediciones españolas, llega efectivamente a una zona de Maluku y cuando les vienen unos indígenas, viene también un indígena que quiere hablar con ellos diciendo, ¿y en qué hablamos con este? Y resulta que era un tío hablando en castellano pero con acento gallego, que ya sabes que lo primero que se encontró Armstrong en la Luna fue un gallego, eso está claro. O sea, lo primero ¿qué se encontró lo primero Armstrong en la Luna? Un gallego, o sea, están ahí. Y dice, hey, rapaces, ¿qué hacéis? Y te dices, ¿qué haces tú ahí, desgraciado? Dice, no, que yo me había escapado con Magallanes. Fua, estaba yo de Magallanes, qué tío. Se había escapado el tío de la expedición de Magallanes y se había quedado ahí. Se había escapado con 2 portugueses, a los portugueses le dieron matarile y el gallego se quedó. Diciendo, no, cachondo. O sea, me imagino que se liera con alguna, estas cosas nuestras y tal, que nos gusta el mestizaje, una cosa, digo yo, porque es que no se entiende otra cosa, pero el tío ahí seguía. Era un momento dado tan mágico, pero ya te digo que eso, todo lo que fue el tornaviaje se convierte en eso, efectivamente, en secreto de Estado. O sea, cuando luego incluso va a haber un cambio, el siglo XVIII, uno de los siglos también más desconocidos, uno de los siglos a lo mejor que conocemos por Piratas del Caribe, porque no es el tema, de hecho incluso la película de Disney viene por una animación de animatronics que está en Disneylandia. Y entonces, bueno, pues ahí en ese momento, pues claro, los españoles pues somos los malos, somos los que están ahí en el Caribe, somos los tal. Es verdad que al final pegaba mucho mejor el que salían los ingleses, pero toda esa época de un Master y Commander, magnífica película, o sea, de verdad que esa película es una maravilla de cómo explicar cosas sin tener que, por ejemplo, hacer un biopic de nadie. O sea, no cifran, o sea, no nombran directamente por Dios, el de Trafalgar. Joder, cómo estoy hoy. Me falta vino, lo he dicho. O sea, Nelson, que le fuimos dando matarile poco a poco en fascículos, un poquito en Tenerife, un poquito hasta que esto no lo cargamos del todo. Le citan y tal, le hablan. Incluso hay uno que es como el alter ego de Darwin, ¿no?, haciendo la expedición. La expedición de Darwin, esa expedición ya la había hecho otro marino español, Félix de Azara. Félix de Azara, de hecho, toda la relación de los libros de Azara, Darwin lo dice, o sea, él lo reconoce. Dice, no, si yo todo esto esto ya lo había hecho un español, un tío de Huesca. ¿Vale? ¿Y por qué conocemos a Darwin y no conocemos a Félix de Azara? No sé. Debe ser que los ingleses han querido que no leamos sobre Félix de Azara, si está en la Wikipedia, de verdad. Y es verdad que para la historia de España es muy complicado, a lo mejor, estudiar toda la historia de España, porque mucha. O sea, es que la verdad que somos cansados. O sea, es una cosa muy complicada. O sea, empezamos a estudiar historia de España, los romanos, venga, los godos, venga, Recaredo, Sigevito y tal, a Fabila se le comió un oso. Fabila no rey godo, da igual, se lo comió un oso. Ya no saben más, entonces Fabila, ¿no? Pobrecito, ¿qué haría con el oso, además? Si los osos son vegetarianos, ¿no? Pero bueno. Entonces, claro, llega el siglo XVIII. Y es el momento dado en que, claro, los otros imperios se van haciendo grandes, no son tontos, o sea, no se van a parar, o sea, y nos siguen dando la puñeta. Ante el siglo XVIII incluso empieza la enciclopedia française, Francia, la ilustración, la leche. ¿Qué dice la ilustración y qué dice la enciclopedia francesa en la entrada? España. Nos ponen a parir. Directamente, o sea, diciendo, ¿qué ha hecho España por la humanidad? Nada, apenas nada, un pueblo inculto, vago, no sé, bueno, nos ponen, o sea, pero a chupa de domine. Yo digo, joder, menos mal que teníamos pacto de familia y éramos borbones todos, joder, o sea, buen rollito, ¿eh? Las narices, o sea, claro, estamos ahí en una lucha permanente y lo que es la lucha, por ejemplo, ya no es cierto, por el Pacífico, porque te digo, hasta 1762 que toman Manila, los ingleses por ahí poquito podían hacer, pero en el Atlántico, claro, nosotros seguíamos con la ruta del galeón de Manila y la carrera de Indias. Hay que entender que el último galeón de Manila es hasta 1815. O sea, es que ha estado siglos. Es que no nos damos cuenta de cómo eso ha estado tan presente. Bueno, pues, claro, ellos intentan tomar Cartagena de Indias, se la pegan como las de Lezo, intentan tomar Pensacola, intentan tomar Cuba, intentan tomar, bueno, lo que pueden tomar, pero no, vamos, como no se dan la ginebra, otra cosa no toman. Y si vemos más o menos, ya sabemos, un mapa del Caribe, ¿no?, que más o menos es ahí, pues, ya saben, esa especie de entrada que se hace un poquito, pues ellos hacen un contraarco, o
si se imaginan un poco, que es con esas mierda de islitas que hay ahí de Granadina, Chanquitis y no sé qué, y tal, una mierdita de islas, o sea, que son que los cogían como base, porque nadie queríamos esas islas, o sea, la isla Tortuga, enhorabuena, o sea, eran islas para intentar hacer un bloqueo naval. Un bloqueo naval, y durante esos siglos, incluso durante el siglo XVIII, el apresamiento por parte de piratas o el apresamiento fue ínfimo, nulo. O sea, las cantidades son... Es que ni siquiera... lo único que ocurrió, como siempre, que tenemos el gran problema, es que cuando hace mal tiempo, olvídate de lo que sea. Y hubo, pues al principio del siglo XVIII, una de las flotas de India, se perdieron nada más 3 flotas en estos 3 siglos, fue por el tiempo, fue por el mal tiempo, una fue especialmente gorda a principios del XVIII, pero digo que fue por una cuestión de galernas, en fin, que cosas que no fue por batallas, ni hubo nada que lo hubiera. De hecho, de las batallas, bueno, siempre se decía, había un dicho inglés, en español, bueno, algo así como que en tierra a los españoles quiero ver yo, no, en el mar a los españoles quiero ver yo, en la tierra San Jorge me proteja. Debe rimar en inglés, no sé, pero bueno. Porque claro, era la cosa esta valiente de que siempre los tercios españoles eran invencibles, de hecho, seguían siendo apenas vencibles después de la batalla de Rocroi, que ahora que se ha puesto de moda la triste, pues son esas cosas, lo hemos visto en la película, pero la batalla de Rocroi no fue el fin de los tercios, no fue el fin del imperio. Fue también una obra de propaganda, de contrapropaganda, por parte de ¿quién? De quien gana. Si la cultural leonesa gana al Madrid, coño, es el fin del Madrid, por fin ya el dominio del Madrid ha dejado y tal. Claro, los franceses venden Rocroi como no han vendido a su madre, o sea, en su vida, claro, o sea, han ganado los tercios de Flandes. Y después, ¿qué pasa? Después seguimos ganando y seguimos, o sea, ahí sigue la lucha. Y siguen los tercios con la época de Carlos II, una época muy desconocida y que va a dar paso precisamente a una nueva marina, espectacular durante este nuevo siglo XVIII, con nuevos navíos, con los nuevos armadores, con Gaztañeta, con un personaje como Jorge Juan, otro de película. O sea, es que Jorge Juan además fue espía, fue un tío que además, claro, bueno, pues si sabemos los cálculos de Isaac Newton acerca del meridiano de la Tierra y si la Tierra era achatada o era esférica, es gracias a los estudios que hace en el terreno y durante una navegación el propio Jorge Juan, el que se convierte como tal. Esa expedición de Jorge Juan, pues tampoco la conocemos. En general, las del siglo XVIII, bueno, la de Balmis la hemos conocido más, desgraciadamente, por el tema de la pandemia, incluso hemos conocido a Isabel Zendal, pero realmente no apenas conocíamos. Lo mismo que la expedición de Malaspina y Bustamante, pues es otra gran desconocida. Los conocimientos que hay, ya digo, de ese siglo XVIII, en donde la marina española y la inglesa seguían dándose de tortas, pero no había una gran victoria. De hecho, incluso hasta Trafalgar ya se está estudiando, aunque realmente fue un empate técnico. El único problema es que es verdad que mueren grandes personajes como Gravina, como Churruca, o sea, el problema fue el factor humano de los que mueren ahí. Y que luego, sobre todo, 3 años más tarde, nos metemos en un lío con unos aliados franceses diciendo que pasamos por Portugal, vale, venga, pasa. Bueno, y así se nos quedamos, la madre que os parió. Y entonces, al final, acabamos luchando contra franceses y deteniendo de aliados a nuestros enemigos. La mundial. Eso fue verdaderamente lo que hunde a España. La guerra peninsular, la de 1808, porque es que ingleses y franceses lo aprovechan para dejar que no tuviéramos más armada, que no tuviéramos el tema, y nos costó recuperarnos, pero no quiere decir que no lo hiciéramos. De hecho, en el siglo XIX, de nuevo, la primera fragata acorazada de la historia de cualquier país, no de Estados Unidos y todo el tema, fue la Numancia. La Numancia. O sea... ¿cómo es posible si ya éramos ya un imperio en decadencia, si el siglo XIX es un siglo de desastre? Pues ya ves, pues va y encima inventamos el submarino. Bueno, el primer submarino torpedero, eléctrico, en fin, que funcionaba de una manera que era autónomo. ¿Qué pasó en Cuba y Filipinas? ¿Y por qué ese desastre del 98? Eso sería meternos en un lío, pero entre otras cosas tampoco íbamos con barcos de papel. Ahí había unas tramas seguramente políticas muy difíciles con nuevos imperios como el norteamericano que estaba ahí surgiendo y seguramente una falta de interés por mantener zonas en donde ya lo que era Cuba, lo que era Filipinas, lo que era Puerto Rico, pues seguramente, además después de la prohibición del mercado negrero, porque desgraciadamente la esclavitud negrera en España fuimos los últimos en prohibirlo con Alfonso XII,
en Puerto Rico fue con Castelar durante la Primera República, pero fue con Alfonso XII, o sea, fue porque sí, habíamos prohibido la esclavitud con los indígenas, pero con los negros seguíamos cogiendo esclavos, sí, o sea, hay que reconocerlo. Y la gran alta burguesía catalana, que era la que había estado oponiéndose a ello, porque era la que estaba haciendo esa Barcelona tan bonita que vemos, que fue gracias a la esclavitud negrera, lo digo porque hoy, como es el día de la diada, que no se pongan muy tontitos, que también ya algún catalán en las... Yo digo, para saber si vamos haciendo más amigos, pero es verdad, es que no vendan motos cuando diciendo, qué bonito es el barrio gótico. No existe el barrio gótico, y todo esto lo habéis hecho gracias, desgraciadamente, a los Güell, a los Gaudí, a todo el tema que se hicieron de oro gracias a la esclavitud negrera. Cuando la esclavitud negrera se prohíbe, ya no empezaba a interesar tanto esas provincias. Si fue una trama oculta, si fue una cosa así, pero desde luego que ni íbamos con barcos de papel, ni estábamos luchando contra un gigante que era imposible de batir, para nada. Y se demostró en las lomas de San Juan, se demostró en algunos lugares donde verdaderamente, pese a todo y a lo que suponían las distancias, porque es que, claro, nos dábamos cuenta de lo que todavía suponía una época sin móviles, una época sin telefonía, en que te tardaban meses en llegar una orden, en que donde, por ejemplo, los últimos de Filipinas se tienen que rendir por cuando leen el ABC, o sea, ahí está mi periódico, y en el ABC ya no dicen, no, es que está esto, no, es que llega un momento en que hay una noticia en donde sale un familiar de uno de los que estaba ahí y decía, macho, esto no se lo ha podido inventar, o sea, pero si es que este es primo mío, o sea, que esto no se lo han inventado. Y entonces cuando se dan cuenta diciendo que ya no hay guerra. Anda, coño. O sea, y luego el propio Aguinaldo reconoce de lo que fue y todo ese valor de los hijos del Cid. Pero, insisto, no sé ni cómo vamos de tiempo, yo me pongo aquí a hablar, estoy pesado, ¿no? Sí, ya, bien, un poquito, no, pero un poquito también para ir a preguntas. Pero para que veamos un ejemplo de lo que es la imagen y lo que son las fake news. ¿Cuántas veces se ha invadido Inglaterra? ¿Cuántas veces se ha desembarcado en Inglaterra, habitualmente? ¿Alguien le puede decir cualquier número? Normalmente siempre se dice que Inglaterra nunca ha sido invadida. Bueno, los sajones, los vikingos y todo el tema, ¿no? ¿Y los españoles hemos desembarcado alguna vez en Inglaterra? Al menos 4 veces, por no decir 5. Nos metimos y tal, ya en la Guerra de los 100 años, nos metimos ahí con el almirante Tobar hasta Londres, por el Támesis, cargándonos todo Portsmouth y tal, venga, va, o sea, toma la casitos, aquí estábamos dejando lo nuevo, estaban acojonaicos todo el mundo, y era una cosa que ya necesitábamos más. Pero es que luego con Pero Niño volvemos a hacerlo y volvemos a trabajar. Pero luego con el tema de la Armada Invencible, que ojo, la Armada Invencible no es como la llamaron los ingleses, realmente es como la llamamos nosotros. Ellos le llaman siempre la Armada, simplemente, o de Spanish Armada. La Armada Española. No, de hecho, incluso ya en el Larousse sale a finales del 18, creo recordar, ya el nombre de Armada, refiriéndose a una gran armada, y queda, por tanto, es otro hispanismo que hemos dado como guerrilla, como otras cosas a la humanidad, y de hecho incluso resulta redundante decir Armada Española, ya que cuando se habla solamente de Armada, siempre se refiere a la Armada de España, evidentemente, porque es la Armada. Luego puede ser la Armada chilena, Armada, lo que sea, pero como Armada, y ellos se refieren a Armada. Lo de grande y felicísima nunca se dijo. Se hablaba muchas veces de la gruesa armada, la grande, pero también se hablaba de algunas de Álvaro de Bazán. Álvaro de Bazán. ¿Por qué no conocemos la historia de Álvaro de Bazán? Ahora va a ser también su aniversario. Pasará sin pena ni gloria. Un personaje espectacular también, o sea, con aquello del fiero turco en Lepanto, en la tercera el inglés, en todo el más el inglés, en la tercera el francés, en todo el mar el inglés tuvieron de verme espanto. O sea, un personaje espectacular. Es verdad que él es el que iba a hacer esa grande armada, el armada que también se decía, y bueno, pero está dentro de una guerra, que esto es como decir que como yo he visto Dunkerque y en Dunkerque pierden los ingleses, Alemania ganó la Segunda Guerra Mundial. Claro, pues lo mismo. Como la Armada Invencible falló, pues ya hemos ganado la guerra. Pues no, la perdieron. Los ingleses, claro, pero fue su mito fundacional para ellos. Lo mismo que en el 19, incluso Trafalgar le supuso el haber luchado contra Napoleón y contra España, y por eso le montan a Nelson una estatua que dice un poco más macho y ya no se ve. O sea, le vemos con los cataplines a Nelson, otra cosa no le vemos ya. O sea, de tan lejos que le ponen, pero porque es un mito fundacional tremendo, como fue incluso el del momento de la Armada, la victoria en Gravelinas, que ellos mismos reconocieron que fue como consecuencia de mal tiempo. Hay un cuadro de la época, de 1580,
1968, que se llama el Armada's Portrait, en el que se ve a la reina Isabel, guapa ella, con sus pelucones, una hermosa, y hay como dos ventanucos. En uno se ven 3 barquitos ingleses y detrás la pedazo armada viniendo, o sea, una cosa para acojonar. Y en la siguiente, a esos barcos de la Armada, en medio de una borrasca, en medio de un temporal, siendo destrozados entre las rocas. Porque Dios había estado con ellos. Pero no era Felipe II el que era un poco meapilas, no. Meapilas en aquella época eran todos, que estamos muy tontos. O sea, a ver si te crees que cuando llega Enrique, ahí el de Francia, diciendo, para ir bien para una misa porque es laico, pero poco. No, o sea, parece que ya digo, que nos gusta echarnos y por eso sale en Elizabeth, la Hada de Oro, preciosa película con Cate Blanchett haciendo de Galadriel, ahí en su caballo blanco, en la que aparece Jordi Moya haciendo de Felipe II. Y decía, pero esto es peor que Darth Vader, no sé, esto es como el emperador. O sea, es una cosa tremenda, o sea, esa imagen de habla igual que Darth Vader, o sea, el tío, o sea, pero bueno, pues vale, perfecto, es su imagen. El problema es cuando lo hacemos nosotros. El problema es cuando no hacemos o seguimos manteniendo esa imagen absurda. La verdad que ha hecho mucho bien Javier Olivares, los hermanos Olivares, no solamente con la serie Isabel, sino que luego con los Ministerios del Tiempo. Me da que episodios mejor o peor, porque verdaderamente han ayudado también mucho a conocer a muchos personajes, incluso de la historia de otra manera, e incluso de una manera divertida. Pues tras esa parte del conflicto, llegamos a Inglaterra y desembarcamos en Plymouth y en Portsmouth años más tarde. De hecho, incluso en aquel momento de la Armada, hay unos que llegan a desembarcar, montan los cañones, montan la artillería, montan incluso una esta de defensa, esperando que el resto de la Armada llegue. Como no llega, porque por el tema de la tormenta se les ha mandado hacia el norte, hacia lo que es Escocia, luego van a tener que hacer la vuelta, que es donde se pierden todos los barcos. En Gravelina nada más se pierde un barco en combate o uno de los bulotes y uno que es este lateral. Los otros se cogen el barco, embarcan y se van. Pero es que años más tarde volvemos a desembarcar con Juan del Águila. O sea, esta cosa que te dicen los ingleses, pero que son muy buenos, como cuando con Blas de Lezo hacen las famosas medallas de Vernon, humillando a Blas de Lezo, y nosotros apenas hemos conocido a Blas de Lezo hasta hace muy poco. El problema, yo creo que, insisto, que es nuestro. El problema de nuestra historia es que tenemos que conocerla de manera transversal. No hay ideologías, no es una cuestión de que porque de pronto ahora mismo estamos tan locos que el aspa de Borgoña, la aspa de San Andrés, la que fue incluso la bandera que representaba España y todo el tema, esa cosa fascista que tienes ahí, es que hay uno que lo lleva en el móvil, es que actualmente ese símbolo, según la Policía Nacional, está considerado como símbolo de odio, porque lo llevan los neonazis. Coño, pues menos mal que no llevan una bandera al Madrid, porque si no la jodemos. O sea, vamos a ver, ¿estamos tontos? Tenemos que recuperar nuestros símbolos. Porque es que al final, o sea, como además Franco fue cabo desde Sertorio y a partir de ahí todo es franquista, la bandera nacional es franquista, esto es estamos perdiendo, incluso, nadie sabe, incluso recordamos cómo es la bandera, por ejemplo, de los galeones, que es una bandera muy bonita, tricolor también, del escudo, que los animo también incluso a buscar un blog que se llama armadainvencible.org, es un blog de Pedro Luis Chinchilla, que tiene un libro también muy bueno sobre los náufragos de la Armada, que además la semana que viene en Irlanda se va a hacer un homenaje a los... En Irlanda todos los años se hacen un homenaje. Aquí no hacemos un homenaje ni al 2 de mayo porque resulta un poquito... Ya hemos visto el 2 de mayo de este año. No puede desfilar la compañía de artilleros porque somos muy cansinos, porque tenemos un problema con nuestra historia. Y esto yo creo que tenemos que hacérnoslo ver y luchar desde todos los sectores, desde la sociedad civil, con libros, dato mata relato. O sea, no hay más cosas, no hay que buscar tampoco ningunas glorias pasadas y no dejar de reconocer que, por supuesto, que tuvimos errores, que hiciéramos cosas mal y que hiciéramos salvajadas en... La historia es así, es la historia hecha por hombres, con las cosas buenas y con las cosas malas. Y creo que España, sin embargo, en el debe y en el haber, y como imperio marítimo que hemos sido, tendríamos que reconocernos más. Incluso, no sé si conocen una cosa que se llama La Carraca, está un poquillo por ahí, pone incluso un famoso Hispani Memento, RGR, Fluctus, no sé qué, bueno, en latín. Y siempre, cuando se lee la traducción, se dice, recuerda, español, que registe el imperio de los mares. ¿Y qué pasa, que lo pusieron ya en pasado porque ya sabíamos que estábamos ya de Matarile? No. Está mal traducido, pues es una traducción que se dice, está basado sobre una cita clásica, se dice, recuerda, español, que tú
te debes, y tú estás rigiendo el imperio de los mares. Se decía en presente, no que has regido, no que has estado tal, que hoy qué bien, qué buenos hemos sido. No, no, no. Se decía diciendo, majos, que somos aquí 15 Copas de Europa, pocas van a ser, o sea, que estamos saliendo ahí adelante, que estamos ahí y que eso nos tiene que hacer, que les animo a todos a visitar también el Museo Naval en Madrid, que tiene narices que lo tengan. Ves que los madrileños, como no tenemos mar, nos gusta tener algo parecido, entonces ahí al ladito de la Cibeles, pues... Y parece que soy madridista, pero al lado de la Cibeles, qué casualidad. Venga, entre Cibeles y Neptuno, venga, y Neptuno, pues está ahí ese Museo Naval, que es increíble, que es ver y pasear por ahí y encontrarte con diciendo, ¿y esto qué es? Nada, el mapa de Juan de la Cosa. La Virgen, aquí en medio, ahí, como quien no quiere la cosa, y ya, vale. O sea, el darnos cuenta de que fuimos más un imperio naval, pero fuimos un imperio de científicos, fuimos un imperio también, o sea, de investigadores. Dejémonos esa leyenda negra, dejemos de darnos los fustigazos y de mirar siempre la parte negativa. Admitamos la parte negativa que hay, pero hagamos como otros países, sintámonos orgullosos un poquito de nuestra historia. Muchísimas gracias y si hay alguna pregunta, quedo a disposición. Y a capela, nada de PowerPoint ni puñetas, hombre, ya está bien, PowerPoint. O sea, sé que... No sé si sigo. Bueno, agradecerte que has estado aquí en Sanlúcar de Barrameda la segunda vez. Has hablado de un personaje que durmió aquí 4 veces de ida y 4 de vuelta, Bartolomé de las Casas, que es un personaje muy contradictorio. Un personaje que, de alguna manera, el libro que tú has citado, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, es un compendio de exageraciones, de falsedades, y yo te pregunto si él lo hace intencionadamente. También te pregunto, van a ser 2 o 3 preguntas a la vez, si no entiendo un tío que yo creo que España fueron de los que dieron ejemplo de protección de los indios entre todos los imperios, y más que las potencias europeas, que Holanda, que Inglaterra. ¿Cómo es posible que este hombre pidiera que se sustituyeran aborígenes americanos, nativos americanos, indios americanos, por 12 negros? Y se lo pide al cardenal Cisneros. ¿Esto es cierto? Y dime si era de fiar Bartolomé de las Casas. La verdad que yo creo que hace falta todavía una biografía de Bartolomé de las Casas interesantes. Ha salido ahora mismo una biografía de Colón, que también hacía falta, ¿no? Había grandes biografías, curiosamente, de personajes tan curiosos. Este que acaba de salir ahora mismo, si soy capaz de recordar el autor, me acordaré, porque también incluso hizo algunos sobre México y tal. Es una que acaba de salir ahora sobre Colón, muy buena. Y Bartolomé de las Casas, es verdad que digo que el concepto de si tenían alma o no tenían alma, no sé, nos puede parecer absurdo, pero es que incluso que estamos hablando de épocas todavía pues, muy diferentes a lo que los aspectos. Hasta hace no tanto incluso era el concepto de si las mujeres eran brujas, no eran brujas. Ya en España se asume que son brujas y no hacemos más cosas, ya está. O sea, ya es una asunción, pero, no, por favor, no, pero, por ejemplo, en España es el primer sitio donde las brujas, y además también por un dominico, Alonso de Salazar, después de lo de, esto es una chorrada, a ver si tú crees tú que el diablo tiene otra cosa que hacer que en estas cosas. Y en el resto de los países civilizados, en Suiza, pero en Suiza matan a niños, porque pueden ser brujos también, porque aquí hay brujas y brujos, aquí también el desdoblamiento de género tiene que funcionar. En Alemania, 30.000, en Inglaterra, incluso el Parlamento nombra un cazador oficial de brujas, el propio Parlamento. Hacemos eso en las Cortes y ya, ¿para qué las prisas? Nos quitan ya de Naciones Unidas. Y aquí, sin embargo, pues, oiga, pero mira, no, o sea, esto son conceptos que en otros países se podían plantear. El propio Ludero era una mala bestia con el tema de las brujas y el tema del concepto de las mujeres. Claro, tú imagínate pues, unos tíos negros de África que pues iban como iban, que estaban en el Neolítico y pues, el concepto suyo era, bueno, estos no tienen ni cultura, no les veían como seres con capacidad de alma. Claro, cuando se llega a América, realmente se ve que hay una estructura de
sociedad, en fin, se empiezan las cosas y yo creo que por su parte, me meto, ya digo, es una opinión, creo que tenía buena intención, pero yo creo que efectivamente le utilizan para atacar a España, para utilizar pues lo que es, y que además incluso el propio Rousseau, que no era precisamente tampoco amigo muy de lo español, dice que las cifras de Bartolomé de las Casas no son creíbles, o sea, están fuera de cualquier lógica. Pero bueno, hoy en día todavía llega el 12 de octubre, aparece el nada que celebrar y te siguen diciendo que España cometió genocidio de 60 millones de personas. Yo digo, ni una más ni una menos, no 60 millones, no hay más porque yo, pero si no había 60 millones en toda América. O sea, y además, bueno, pero incluso hay un estudio de una universidad británica, quiero recordar, en la que se dice que como consecuencia del genocidio español aparece el cambio climático. Venga, cojones. Los españoles somos los que originamos el cambio climático. Es que nos ponemos, o sea, que no haya miseria, hombre, cambio climático, venga más. O sea, pero es así, o sea, claro, era una lucha de imperios y bueno, el imperio holandés además es sorprendente, siendo efectivamente un pueblo un territorio tan pequeño como verdaderamente tiene también una capacidad naval tremenda. Pero para que veáis, incluso imaginaos, si veis en la... Y de hecho siempre se dice, ¿cuál es el imperio más grande en kilómetros de los y tal? España no sale ni siquiera en la medalla de oro, en el podio. Vamos, la medalla de oro es el Reino Unido, luego está, no sé si son los mongoles, y luego Rusia. No, España tiene diploma olímpico. Pero claro, es que tú ves un mapa, tú pones en Google, o lo ponéis ahí, Imperio Británico, y te pone toda Canadá, toda ella, o sea, todo. Pero si no hay nomás que hay árboles, me da igual, toda Canadá. Australia, entera. Viven en la costa el 100% en el 2% del territorio de Australia, toda. Y nosotros, cuando pones Imperio Español, mira, tira por aquí, un poquito, Río Bravo no cojas, Río Grande tampoco, tira para allá. No sé, Kansas... Venga, metemos por las rocosas. No, el Amazonas no lo meta, porque está con árboles, coño, como Canadá, ya igual, no lo ponemos. Venga, y ahí la parte del desierto de Atacama y la zona de eso, también porque ahí no había nada. Coño, pero si estos ponen toda la India, que hay unos desiertos... Nada, pero son muy buenos. O sea, y entonces diciendo, 80.000 kilómetros cuadrados, yo, pocos me parecen. O sea, claro, pero es que es una lucha permanente por la propaganda. Y hemos caído en ella. Y Bartolomé de las Casas yo creo que fue uno de los primeros... Así como Antonio Pérez sí que lo hizo a posta adrede, o sea, tenía un odio cerval hacia Felipe II, a lo que hizo, ya podemos saber si con razón o no. De hecho, incluso, claro, en aquel momento de la monarquía polisinodal, teníamos una especie de ya sistema federal de autonómico, Van la Let, por entendernos, y cuando incluso se escapa Antonio Pérez y cuando lo persigue se escapa Aragón. Y claro, como éramos un sistema federal, se tiene que inventar Felipe II el mandar al FBI. ¿Cuál es el FBI? La Inquisición. Porque la FBI funcionaba en todos los lados, no le hacía falta las fronteras. Entonces, para intentar pillar a Antonio Pérez, pero tenemos una lucha que cargamos con la justicia de Aragón. Pero yo creo que Antonio Pérez sí es un personaje malo. Pero, mira, ahí hay un reconocimiento curioso. Uno va a San Lorenzo del Escorial, están ustedes más que todos invitados, y uno va a visitar, y justo al lado, cuando va a entrar en la biblioteca, una de las maravillas, de un país oscuro, oculto, dentro de tal, con una Capilla Sixtina donde están todas las artes liberales y con toda una cosa normal de países oscuros donde quemábamos libros, brujas y de todo. Al ladito justo de entrar está los grandes hombres de aquella época y uno de ellos está el de Antonio Pérez, porque no dejaba de ser secretario que fue, por ser el primer ministro, por entenderlos un poco, y tiene ahí ese reconocimiento curioso, pero ojo, como también, eso me parece bien, Felipe II antes fue Felipe I de Inglaterra, y tú vas a las cámaras de los lores y en los cuadros de reyes y reinas de Inglaterra está Felipe como Felipe I, porque tuvo las mismas capitulaciones que las que tuvieron los reyes católicos, más o menos con un sistema, de hecho, que si hubieran tenido un hijo, la verdad que la historia efectivamente hubiera cambiado. Te he contestado esa pregunta y 5 más para que no tuvieras, o sea, para que no haya, insisto, miseria, pero sí. Buenas, muchísimas gracias, Javier, por la extraordinaria conferencia. Cuando estaba hablando de cómo somos, estaba pensando en pequeño en Sanlúcar. Digo, hace poco se celebra un referéndum en Sanlúcar para ver qué prefiere la gente, si tiene como fiesta local el lunes de resaca de la feria o el 6 de septiembre, que es cuando se entiende que llega
la expedición de Magallanes cercano a Sanlúcar, ¿no? Y sale por mayoría abrumadora el lunes de resaca. Entonces, claro, pues no extraña a todos los demás, ¿no? Yo me quería referir ahora, al margen de los gobiernos, que evidentemente uno con acierto hace su propaganda, otro con desacierto, como han sido los gobiernos españoles, no han hecho nada, pero en el mundo actual, el mundo que va pues desde después de la Segunda Guerra Mundial, digamos la segunda mitad del siglo XX, lo que llevamos siglo XXI, donde evidentemente la información fluye entre los países, donde los expertos cruzan la frontera, dan conferencias en universidades, se publican libros doctrinales, etcétera, etcétera, con ese conjunto de intelectuales españoles, historiadores españoles y de otros países que han tratado la historia, ¿no ha cambiado absolutamente nada de lo que has comentado? Sí y no. Creo que ha habido un cambio de hace menos de 10 años aquí, y es verdad que se produce como una cuestión meramente política. O sea, la historia de España estaba ahí, había algunos divulgadores, estaba pues Juan Luis Cebrián en La Rosa de los Vientos, había algunas cosas que se hacían, pero no había un gran boom por pues ni por la historia, ni por... Es verdad que, por ejemplo, ahora que ha salido el tema de, antes lo he citado, el nuevo libro de Alatriste, es verdad que a Pérez Reverte siempre se le ha puesto el tema de que si es muy negro legendario, muy afrancesado, que siempre plantea unas cosas... El libro de Alatriste es del año 96. Antes del año 96, aquí no sabía de los tercios, ni de la bandera de los tercios, o sea, ni el potito, nadie. ¿Quién se había leído a Eliot o a Jeffrey Parker? No sé, no lo vayamos. La vida de Alonso de Contreras, de Fray Alonso de Contreras, que es en el que se basa realmente Pérez Reverte, que vivía ahí en la Plazuela de San Ginés, donde el chocolate con churros, donde el desayuno imperial. Pues ahí que estaba ahí, o sea, hasta en la Biblioteca Virtual Cervantes, estaba... De hecho, incluso hasta de este Alonso de Contreras no hay una edición moderna. Se puede encontrar ahí en Iberlibro y tal, en Tauros, en Aguilar, en Austral, perdón. Pero me refiero que estaba esa historia de un corsario, que es una novela, bueno, espectacular, o sea, que es la historia de la vida de esta persona. Bueno, Pérez Reverte, gracias a esa novela, y él crea que la novela no va a hacer historia. Él es un novelista que recrea el folletón al estilo francés, como Dumas. De hecho, Misión en París es eso, ya es el encuentro con los mosqueteros y con Alatriste. Pero gracias a él es que cuando empezaron los libros de Julio Albi, de Fernando Martínez Toca, de Esparza, a empezar a hacer novelas, a empezar incluso las asociaciones de los tercios, de la cosa. No había antes, o sea, y gracias a una novela, magnífico. Que luego la novela no te gusta o que no te gusta porque es muy negra, pero te ha creado la curiosidad. Es como cuando vas a ver, venga, pongámonos finos, venga, Gladiator 2. A mí me faltó el Kraken también saliendo ahí en medio de la esta, o sea, sí, pero si de pronto de ahí sale diciendo, el caso es que esto de Geta y Caracalla no tengo ni puñetera idea, me suena a Caracalla que había unas termas, pero del Geta este no... Y si te de ahí sale, si quieres leer algo y todo el tema, oye, pues te ha creado una curiosidad. Es una película, o sea, no quiere hacer... El problema es intentar hacerlo pasar por historia. Cuando, 11 de septiembre estamos, ¿no? Cuando se produce el tema del proceso, y España es roba, y España mala, y España... Joder, hubo un momento dado que la gente dice, bueno, ya está bien, coño, es que estamos, una vez que federal que tengamos y tal, pero hubo un cambio y apareció un libro, de casualidad, en una editorial que no era de las que sean, por decirlo así, más habituales, un ensayo especialmente plúmbeo, sin notas, con notas en latín sin traducir, haciendo una referencia al Imperio ruso, que aparte de Kasachov y Rasputín no sabemos nada de él, y del Imperio norteamericano, que se llama Imperiofobia, de Elvira Roca. Y eso cambia. Había salido un libro antes de Iván Vélez sobre la leyenda negra, se había recuperado precisamente el de Julián Juderías. Julián Juderías es el que hace el libro sobre la leyenda negra, hace 100 años, ha sido además el centenario. Julián Juderías es un madrileño que nace en Madrid, muere en Madrid, que por supuesto no tiene calle en Madrid. ¿Para qué? O sea, porque somos... Eso sí, tenemos creo que una calle Rafaela Carrà. Explótame, explótame, expló, porque somos así. O sea,
Rafael Acarraja ha hecho mucho por Madrid. La madre que nos parió a todos. O sea, si es que a ver si empieza ya la guerra con Ucrania, ya somos los primeros, somos una bomba, nos hacía falta, el meteorito. O sea, entonces, es cierto que a partir de ahí empiezan a salir libros. Yo, por una casualidad, también saco el de Siempre tuvimos héroes, 7ª edición a su disposición. Gracias para comprarlo. Ahí estamos. El señor librero, o sea, que ha venido para algo y ha subido todas las cajas hasta arriba. No hagamos, coño, que baje con la caja. Es muy de triste. O sea, si es por él, no porque yo los quiera firmar y dedicárselo con cariño a todos ustedes y a sus familiares, no se van a llevar solo uno, no, pero que al principio ese libro a mí no me lo querían. La aportación de España al humanitarismo, vaya coñazo, o sea, pues va por 7 ediciones. La gente empezó a querer conocer sobre la historia, pero sorprendentemente no fueron los historiadores, fueron los divulgadores, gente que nos gustaba la historia, y que queríamos darla a conocer. Dar a conocer el trabajo de los historiadores, o sea, no me la puedo inventar. O sea, yo todos los libros pues, tienen una bibliografía de historiadores. Oye, ¿usted quiere saber más? Pues aquí tiene este libro. Y es verdad que esto ha cambiado. Ha cambiado tanto que incluso, de verdad que hace unos años no me podíamos imaginar. Hay ya libros, incluso ya cómics de la historia de España. Yo cuando estuve, uno de los sitios donde me tocó vivir en ese currículum extraño, tú te lo has inventado eso, ¿no? El peor sitio donde yo estuve fue en Bruselas. Para que se hagan una idea, en Bruselas no es que haga mal tiempo, es que a las patatas fritas le echan mayonesa. No, esas son gente que de verdad no son de fiar. Bueno, pues en Bruselas, para los fanáticos del cómic, del tebeo, es un sitio maravilloso. Bueno, pues yo veía cantidad de tebeos, de cómics sobre historia de España, donde, por supuesto, nos ponían a parir, y yo decía, ¿y por qué nosotros no tenemos algo así? Pues ahora mismo hay una editorial catalana, Cascaborra, que tiene ya una colección de libros de historia, de cómics de historia de España para unos chavales, de gestas de España, chavales que están haciendo ya cosas, gente joven, para niños, para más jóvenes, o sea, se está haciendo cosas muy curiosas. Las jornadas de la Leyenda Negra es la 7ª edición. Se llena, son 500 personas que vienen de toda parte de España. Incluso los chavales del legado hispánico, que son los que han hecho estas camisetas, hacen camisetas de María Pita, de Blas de Lezo, de todo lo que queráis. O sea, porque además dice, ¿por qué no vamos a llevar nuestra historia? O sea, aquí vamos con Oxford, London, whatever, o sea, Massachusetts, y yo digo, que has estudiado en la Complutense, macho, no te pongas fino, no has estado en Yale ni de cerca, o sea, no sabes ni situarlo en el mapa. O sea, Complutense, ponlo, coño, no sé, o sea, qué bien bonito el cisne, coño, cisneriano además, con el cardenal Cisnero. Eso acojona de verdad, no la mierda de rotulitos, eso de Harvard. Llevábamos ya 25 universidades en América hechas cuando llega Harvard, y nosotros poniendo los Harvard de los narices, o sea, no, esto está cambiando, afortunadamente. Yo soy optimista, o sea, de verdad, yo creo que está cambiando y hasta que cuando ya se empieza y cuando hay eso, hubo un vicepresidente que decía que él no podía llevar la bandera de España porque le daba vergüenza, yo digo, pues no la lleves, hijo, tus problemas no nos los cuentes, o sea, yo también tengo problemas con la bebida y no lo digo. ¿Cuándo sigo en el vino, por cierto? Pero que es verdad que estas cosas yo creo que sí que están cambiando y para bien. Sí. No te llegas, hasta ahí no te llega el cable. O sea, viene. Opa. Gracias. Buenas tardes. Aparte de secundar lo que usted ha dicho de que compren los libros y eso, me parece muy interesante. Yo quería hacerle una pregunta y es, bueno, al respecto de lo que del mapa de 1500 de Juan de la Cosa, al que usted se ha referido, siempre he tenido una duda, bueno, en el mapa de Juan de la Cosa, en la parte de Terranova, pone tierra descubierta por los ingleses. La única forma de que Juan de la Cosa, en el puerto de Santa María, pudiera haber puesto eso de tierra descubierta por los ingleses en el año 1500 es por las informaciones que le podrían haber llegado a través de los comerciantes ingleses como John Day respecto a las expediciones de Juan Caboto. Sin embargo, me parece a mí que, bueno, que esas expediciones nadie se la creyó. Lo primero porque hizo 3 expediciones, la primera se volvieron, la segunda lo que llegaron fue a Alaska, vieron los pescados de allí de Alaska, no, de Terranova y se volvieron, y en la tercera naufragó y ya no se supo nada más de Juan Caboto. Lo que sí quisiera preguntarle si usted cree que eso se añadió después en el mapa de Juan de la Cosa o realmente eso perteneció al mapa de 1500 de Juan de la Cosa. Pues me gusta mucho que me haga esa pregunta, pero no tengo ni puñetera idea.
No, vamos a reconocerlo. O sea, yo me puedo inventar algo, o sea, fácilmente, o sea, eso no hay ningún problema. Pero no lo sé, pero además me ha creado la curiosidad y lo voy a investigar, es una curiosidad, pero que es verdad que muchas veces, y es cierto, se hacían añadidos a los mapas y muchas veces se hablaban de oídas. O sea, las historias de marinos, de hecho, en esta zona hay un literato que está comerciando con sherry, no con manzanilla, es gente de poco gusto, y que de pronto oye la historia de un náufrago que se queda en tierra y todo el tema. Bueno, gracias a esa historia de un español, de un español que se quedó en tierra, hoy conocemos a un tal Robinson Crusoe. Porque Daniel Defoe era el que estaba aquí como comerciante de una de las vinerías británicas que había y entonces escuchas cosas, oyes, anotas y en un momento dado pues se puede crear esa sensación de, como lo del tema del mapa de Piri Reis, que sí efectivamente está, que muchas veces también estamos pensando que los planteamientos de longitud y latitud son los mismos que teníamos ahora, cuando todavía se estaba estableciendo ese sistema y sobre todo en el tema de latitudes. Por eso luego incluso el bueno de Urdaneta es el que crea efectivamente el cómo subir hacia arriba, hacia las latitudes, para luego llegar a una longitud que es la que estableces. Bueno, cosas que ya te digo que los marineros, por eso siempre además los marineros siempre se han dicho que son los mejores científicos, junto con los artilleros dentro de las Fuerzas Armadas, porque son los que verdaderamente tienen que estar en estudio permanente y es una ciencia continua. Es como también lo de los que si llegaron los vikingos y el mapa de Vinlandia. Pudieron llegar a América mucha gente antes, pero el problema no era llegar, el problema es establecerte, volver y contarlo, que es la idea. O sea, descubrir, que está diciendo, no, ¿cómo van a descubrir algo si ya estaba? Hombre, ya, sí, todo estaba, o sea, pero se descubre en un momento dado porque se descubre para el mundo, o sea, o se descubre lo que sea, el wolframio o América, que no se llamaría América, pero oiga, los otros no son los que descubrieron, ¿no? Es como decía, no, el encuentro de dos mundos, que se chocaron en las Azores, o sea, que venía uno para cada lado, o sea, y pararon, hombre, coño, tú por aquí, no, pues veníamos para... No hubo ese encuentro, o sea, hubo, pues un choque, un descubrimiento, y a partir de ahí es donde todo cambia. Pero es verdad que ese mapa es una decisión después, y sobre todo, los mapas van a hacer una cosa muy curiosa, que es verdad, aparte de la proyección. Imaginemos que, claro, los mapas, estamos hablando de una esfera, una especie de, muy achatada, lo que sea, un balón de nieve así empujado. Claro, eso puesto en un mapa, pues por eso el tema de las proyecciones, el mercado y tal. Gracias al mapa de Juan de la Cosa y a lo que va a suponer, cuando ve por su mapa mundi, España está en el centro del mundo. España está en el centro del mundo por algo. Pero porque efectivamente éramos los que íbamos para un lado y para otro. Los que estábamos en ese momento dado en el centro porque se podía haber puesto, como luego los americanos han intentado poner, oye, no, mira, España que quede en un latereto, que nosotros nos ponemos aquí, o otro tipo de mapas. ¿Ya? Pero los mapas te enseñan una realidad. Y Juan de la Cosa lo que empezaba a mostrar, y luego enseguida ha llegado el de Weismuller, que es un mapa tremendo, en el primero que hace el error de poner América, que luego él mismo se echa para atrás, pero que efectivamente que pudiera ser un añadido pudiera ser fácil, que pudiera ser algo que hubiera oído, que se oye, se dice, se comenta, pues normalidad. Pero también porque en aquel momento dado, de hecho también Urdaneta no fue el primer barco que llega un barco 2 meses antes, que hace la vuelta al mundo, pero al final diciendo, bueno, pero el que ha hecho los cálculos y al que ha querido ir, no de casualidad, como el otro, que era uno de los barcos que se perdieron de la expedición original de Legazpi, pues sería el primero el hacer el tornaviaje, la palabra es preciosa, pero el que lo hizo y tal, que llegaran Caboto, que llevaran a uno de estos, sí, pero realmente el descubrimiento y lo que supuso ese nuevo continente para el mundo, pues evidentemente fue obra española. Sí. Sí, Javier, de alguna manera indirecta durante tu conferencia has hecho referencia a esto que te voy a preguntar, pero porque quizás parte del problema de esta historia mal contada que tenemos es lo que ocurre actualmente en España, que es que se asocia todo este imperialismo a la derecha y la derecha defendiendo eso como español y tal, y la izquierda todo lo contrario. La izquierda lo que defiende está en contra de ese genocidio, ese supuesto genocidio, y ahí parece ser que, bueno, están enrocados los unos y los otros. Parece que si defiendes este tema, somos imperialistas, somos dominantes y tal. Y bueno, yo lo que observo en la actualidad es que hay una derecha que parece que defiende una cosa y la izquierda defiende otra. ¿Es posible que esto sea parte de esa historia mal contada?
Hombre, yo creo que es una realidad, porque es verdad que incluso cuando llegan, yo recuerdo los ayuntamientos del cambio que se dijeron en su momento dado, cuando llegó Podemos y algunos de estos, incluso en el propio Madrid, llegó el 12 de octubre y en vez de ese día engalanarse con la bandera nacional, se engalanó con la bandera huipala. La bandera huipala es la que ahora mismo en Bolivia ha estado como oficial de la resistencia indígena, la bandera de la resistencia indígena. Lo más gracioso es que el origen de esta bandera huipala es la lucha de los aymarás, o de la tribu aymara, contra los incas. ¿Qué tenemos que ver los españoles? No, nada. Porque ahí se daban de tortas. De hecho, o sea, se estaban dando de tortas en México, se estaban dando de trompas en lo que era el Perú, y aprovecha Pizarro y aprovecha Cortés. Entonces, diciendo, oiga, los aymaras, con quien están realmente, o sea, con el problema que tienen es con el imperio inca. Pero bueno, aquí ya digo que como se ha utilizado también el indigenismo mezclado con otras ideologías, en hacer algo que además no es poner en valor las partes en común, es volver a sacar lo peor que se hizo. O sea, aparte que digo, para genocidiar hay que tener una idea muy clara, y es que me quiero cargar a todos, lo cual es un poco absurdo, porque entonces, ¿quién va a ir? Pongámonos en plan egoísta. ¿Quién va a ir a las minas? ¿Quién va a ir a arar los campos? ¿Quién va a servirnos las cosas? Es absurdo, o sea, es que eres tonto, o sea, dice, pues si somos tres gatos, si no, los que venimos no hay todavía, y eso que sí es verdad, que ya digo que venían mujeres, ahí aparte de Inés Suárez y todo el tema, Urdaneta mismo, iba con su hija, o sea, era muy normal el venir con las familias, aunque es verdad que el papel de las mujeres pues parece que ha quedado relegado, aunque hay pues personalidades como Isabel Barreto, que es la primera almirante del mar, la primera que ha sido, que además, claro, una mujer que ha tenido mala fama, ¿por qué? Coño, los tenía unos ovarios, o sea, pero es que en aquel momento dado, y para navegar el tema, que Magallanes lo comentaba y lo hacía así, no, o sea, es que era un momento dado de tenerla muy impuestos, seas hombre, mujer o medio pensionista, es que era una situación que lo que exigía era el mando, y se ha visto en tantas ocasiones. Lo que hablamos, politizar muchas veces las cosas, los símbolos del tema, es un problema. El otro día, pues evidentemente, Reverte en la presentación le hicieron esta pregunta también, y es que él dice, aquí el problema es que durante un tiempo, es verdad, hemos achacado que toda la historia tenía un tufo franquista, pero claro, Franco ha muerto hace 50 años ya, o sea hay personas, o sea, tengo amigos, además, pues Elisa, que fue mi editora durante los dos estos libros, pues mira, va a cumplir 50 años. Su hijo mayor tiene 19, ya vota. Y su hija pequeña 17, guapísimo, vamos, un pibonazo. ¿Tú te crees que, o sea, no recuerda ni a Suárez, o sea, no recuerda a Felipe González, porque le ven ahora en la tele? O sea, gente que ha nacido con una transición, con un concepto. O sea, sacar ahora efectivamente algo que está en el debe de la izquierda, por un lado, porque hemos dicho, no queremos la historia, no es nuestra, es franquista, es no sé qué. Y, por otro lado, la derecha, o una parte de la derecha, diciendo, ahora me la apropio y todo el tema. Yo hice una tercera en ABC, que pongo Blas de Lezo es mío, cuando Vox hizo un acto político debajo de la estatua de Blas de Lezo. Yo, no politicemos, porque Blas de Lezo es de alguien de izquierda, de derechas, de centro, yo qué sé, del que sea. Es de todos. O sea, la historia es de todos. O sea, intentando entender, o sea, que son personajes con muchos claroscuros. De hecho, esa estatua, precisamente minoría catalana, cuando se puso, la quiso derribar, porque Blas de Lezo estuvo en el bombardeo de Barcelona cuando la guerra. Váyanse ustedes al guano, no suban un poquito más arriba, que está la de Espartero y les va a dar a la de Alipori, que es el de los 50 años que hay que bombardear Montjuic, que tampoco lo dijo, pero bueno, ellos también siguen con el tema. No podemos ir planteándonos un aspecto en el que cada cosa de la historia ofenda a alguien. La parte de la historia hay que asumirla, con las cosas buenas y con las cosas malas. Porque la historia es que no es de derechas ni de izquierdas. No vamos aquí a hablar de la historia de los anales, el concepto marxista de la historia, todo el tema. Que no, de verdad. O sea, y el perder a lo mejor, efectivamente, esos héroes que han sido a lo mejor muchas veces considerados. Bueno, se ha dicho siempre que el Cid era un concepto que ha sido utilizado por Franco. Y en el himno de Riego, el himno republicano, ahí sale la figura del Cid. El himno del Aguinaldo, cuando hace el discurso en honor a los últimos de Filipinas, habla de los hijos del Cid. El Cid es una historia como la canción de Roland o lo que puede ser Arturo para los británicos, es un arquetipo. Pero es que ya, claro, o sea, el empezar a pensar si estuvo en la batalla de Clavijo o no,
centrémonos, o sea, que fue un mercenario, no fue un mercenario. Pues claro que fue un mercenario, pues claro, pero es que es la época. O que incluso cuando salió la nueva esta del Cid, que parecía una especie de Alsair del Castillo, no sé, eran todos chavales jóvenes que todavía vocalizaban peor que yo, en el que estaban ahí y diciendo, no, es que ya veréis porque, es que vais a sorprenderos porque el Cid era muy amigo de los musulmanes. Yo digo, coño, como Charlton Heston en la película, hombre, que salía y tal, que se va con el CAI de Zaragoza y montan una kermés, una fiestuki ahí al lado de un río, que vamos, ¿para qué las prisas? Y se coge un cabreo con Alfonso cuando llega él vestido a la arabesca y llegando con todos sus aliados, que ya está esto de los años 60, hombre, que es que no habéis visto ni una película de Samuel Bronson, que además son todos de Madrid, estaba hecho ahí como lo de 55 días en Pekín, todos los chinos eran de Madrid, de Colmenar de Oreja. Pero, hombre, es que de verdad es una penita, o sea, que politicemos nuestra historia, yo creo que es un gran error, pero yo creo que va a tener que cambiar, o sea, yo creo que, porque ya te digo, que al final es absurdo. ¿Más preguntas? ¿Menos? Bueno. Porque yo entiendo que ya que a estas horas de la noche... Yo creo que... Pues, de verdad, muchísimas gracias. Además, hoy que había varios eventos hoy culturales, del Ateneo, en el Castillo, en todo el tema. Qué bien han sabido elegir ustedes el mejor de todos, estoy convencido. Y de verdad, muchísimas gracias. Gracias, de verdad.